iniciar con un par de cosas acá. Bien, buenos días. Como ya saben, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de manejo de bodegas en este día a día que hemos establecido de webinars que vamos a estar dando durante estas semanas que estamos en cuarentena. Espero todos estén bien en sus casas. Así que el día de hoy, bueno, empezaremos con la parte de bodegas. No es un webinar tan largo como tal vez los otros anteriores, pero es bastante puntual. ¿Ok? Bien, como ya saben, por favor todos los usuarios dejen sus micrófonos en mudo para que no se meta ruido de otras computadoras. Revisen su configuración de audio para asegurarse de que puedan escucharnos. Pónganle buen volumen a la computadora. Preguntas en cualquier momento. GoToMeeting tiene una opción de chat. Ahí pueden escribirnos sus preguntas. En cualquier momento que tengan una pregunta, escríbanla. Yo voy a estar constantemente revisando las preguntas. ¿Ok? Así que en cualquier momento pueden enviarnos unas preguntas a través del chat. Atención, presten atención a los detalles. Esto es un tema mucho de detalles. Ya les he comentado en las sesiones anteriores que un clic derecho, tocar en un botoncito, tocar en una flechita amarilla hace completamente la diferencia en el manejo del sistema y los resultados. Así que hay que estar muy pendiente de esos detalles. ¿Ok? Bien, sobre nosotros, para aquellos que no nos conocen, hay gente que nuestro cliente de nosotros está conectada. Voy a la Panamá es partner de SAP Cloud desde 2013. Tenemos unas 600 sociedades activas en nuestro cloud. Tenemos oficinas hoy en día en Panamá y Costa Rica. Hemos implementado en alrededor de 5 países en la región y nuestro enfoque principal es la parte de procesos operativos, contables y financieros para el mejoramiento continuo de las empresas a través de sistemas como SAP Business One. Sobre mí, para aquellos que es primera vez que me conocen, me gradué de ingeniería hace un tiempo, máster en administración de empresas, tengo más o menos unos 10 años trabajando en el tema de consultorías de negocios, finanzas y procesos corporativos. Me certifiqué por primera vez en SAP en el 2013 y recientemente el año pasado me volví a certificar en la versión 9.3, que es la que estamos viendo hoy. Y hoy en día me desempeño como gerente general de Voyala Panamá. ¿Okay? Sobre este webinar, para que tengamos los objetivos claros, vamos a repasar las funcionalidades de las bodegas en SAP Business One 9.3. Vamos a meternos mucho en el tema de el manejo de una bodega con ubicaciones, que es una de las cosas que muy poca gente usa y que tal vez a veces no saben cómo usar. No está enfocado en resolver ninguna duda específica de una industria o una operación, es más que todo una forma general de trabajar en el sistema. Y todas las funcionalidades que presentamos aquí son dentro del alcance general del sistema. No se utiliza ningún add-on o programación especial para activar estas funcionalidades que vamos a ver. ¿Okay? Y como ya saben, este webinar es gratuito para todos nuestros clientes y público en general que se ha conectado, que desea aprender y afianzar un poco en el uso del sistema. ¿Okay? La agenda que vamos a ver el día de hoy, vamos a entrar un poquito en la parte básica, vamos a ver, bueno, cómo se crea una bodega, vamos a ver cómo le activamos las ubicaciones, vamos a ver cómo podemos crear los niveles, los subniveles y las ubicaciones dentro de las bodegas. Luego vamos a entrar en la parte de la operación, cómo puede ser un proceso del manejo de las ubicaciones dentro de las bodegas, cómo pueden ser las prioridades de entradas y de salidas de las bodegas, las ubicaciones por defecto, ubicaciones de entradas y de salidas que se pueden configurar. Y de último vamos a ver un poquito la parte de los reportes de las bodegas como lista de contenido de stock y lista de contabilización de stock por código de almacén, que también es algo que se maneja dentro de los reportes de bodega. Una idea nada más para que vean un poquito el manejo de bodegas, cómo puede llegar a ser en el sistema. Podemos tener hasta 4 subniveles de bodega. Ejemplo, si yo tengo el almacén 1, yo puedo agarrar el almacén 1 y dividirlo en 4 subniveles. Ejemplo, pisos, piso 1, piso 2, piso 3, áreas, área roja, área verde, fila, que en Panamá se conoce más que fila, se usa pasillo, pasillo 1, 2, 3, 4, y dentro de los pasillos están los estantes, estante A, B, C, D. Entonces, si ustedes quieren ver esto de esta forma, si vemos una bodega, por ejemplo, en esta foto que ven aquí, yo diría que, por ejemplo, yo puedo estar en el pasillo 1, en la fila 1 o 2, ¿ok? Y en el estante A, B, C, D, que también a veces le llaman altura.
Entonces, si yo veo mi bodega y yo camino por ella, yo puedo tener pasillo 1, 2, 3, 4, 5 y dentro de cada pasillo puedo tener, digamos que dos filas o dos anaqueles y dentro de cada anaquel puedo tener 1, 2, 3, 4 alturas. De esa forma se puede codificar una bodega. Entonces yo puedo decir, bueno, váyase al pasillo 1, al anaquel 1, al estante C. Ya yo sé más o menos dónde estoy o qué es lo que estoy tratando de buscar. ¿Okay? Eso ayuda mucho cuando es una bodega un poco grande, tienes productos muy menudos que tienes que andar buscando y porque puede estar en diferentes lugares y necesitas saber dónde es que está. ¿Okay? Entonces vamos a pasar SAP a ver cómo se maneja esto. Vamos a traer el SAP acá. Bien, entonces iniciemos con esta parte. Lo primero que vamos a iniciar es ver cómo podemos crear una bodega, que es la parte, digamos que más básica de todo esto. Las bodegas se crean en algo que se llama almacenes. Si yo entro aquí a gestión, en gestión voy a tener una cosa que se llama definiciones. Y en definiciones tengo inventario. Y dentro de inventario tengo los almacenes. ¿Ok? Si igual puedo venir y buscarlo por acá. No hay ningún problema porque también puedo venir y buscarlo acá, almacenes, y me va a salir almacenes. Es algo que se puede buscar fácilmente. Como ven aquí, aquí nada más tengo un solo almacén. Almacén 01, que es el que trae por defecto el sistema. Si yo quisiera crear un almacén, es muy sencillo. Simplemente tengo que ponerlo en modo crear o incluso puedo simplemente nada más clic derecho, duplicar. Muy sencillo. Yo puedo agarrar clic derecho, duplicar, digamos que este es el almacén 02 y le voy a poner webinar para identificarlo. ¿Ok? Y con eso queda creado el almacén 02. ¿Ok? Así que es algo muy sencillo de hacer. Simplemente se busca uno ya creado y se duplica o simplemente se viene y se crea uno con el modo de crear. Bien, aparte de eso, ya con el almacén creado, yo puedo activarle las ubicaciones. ¿Ok? Para activarle las ubicaciones, simplemente tengo que dar aquí activar ubicaciones y se actualiza. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya con eso, ese almacén tiene las ubicaciones actualizadas. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que las ubicaciones son por almacén. O sea, almacén 1 puede que no tenga ubicación, almacén 2 puede tener ubicación, almacén 3 puede que no tenga ubicación. El setting es por almacén. ¿Ok? Entonces, ya teniendo el almacén listo, ya ven que aquí se me abre un tab que se llama ubicaciones. Una de las cosas importantes que tienen que saber es que un almacén de envío directo no puede ser un almacén de ubicaciones. Siempre a veces hay una confusión de qué es un almacén de envío directo. Almacén de envío directo es un almacén donde yo puedo usar para enviar directamente a mi cliente una mercancía desde un proveedor y no tiene que pasar por mi almacén físico. Eso se llama almacén de envío directo. Hay que tener mucho cuidado porque hay veces que se confunde un poco el uso de envío directo. Eso es otro tema, pero para que sepan que para manejar ubicaciones no puede ser un almacén de envío directo. ¿Eh? Bien, entonces, aquí en ubicaciones van a ver que tenemos una serie de settings. Uno de los settings que es importante es el tema de el guión. El guión es el que va a separar las posiciones. Eso que decía, por ejemplo, pasillo 1, guión, anaquel 1, guión, altura 3. Entonces, ese guión es el que va a separar las ubicaciones. ¿Okay? Como ven, yo acabo de crear este almacén y le acabo de crear las ubicaciones y nada más tiene una, porque al activarse, él por defecto crea una ubicación que se llama ubicación de sistema. Es una ubicación que por defecto el almacén trae. ¿Okay? Vamos a ver, a medida que vayamos avanzando ahorita, un poco qué es lo que hace cada una de estas cosas para que ustedes vean un poco qué se puede hacer con esos otros settings. Pero básicamente hasta aquí ya hemos creado el almacén y le hemos activado sus ubicaciones. Como ven, no es nada del otro mundo, simplemente se crea, se activa la ubicación y listo. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? No veo ninguna pregunta. Bien, seguimos. Cualquier pregunta igual pueden dejarla ahí en el chat. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir cómo yo voy a mapear la bodega. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque como les mostré hace un rato, tengo almacén, piso, área, etc. En este caso yo voy a hacer algo muy sencillo. Yo simplemente voy a decir pasillo, anaquel
nivel. Nada más voy a usar 3 subniveles. ¿Ok? ¿Cómo defino los subniveles? Simplemente busco aquí en mi menú. Vamos a poner campos de ubicación. Campos de ubicación es donde se activa, o activación de campos de ubicación es donde yo activo los subniveles. Miren que como les dije hace un rato, yo tengo 4 subniveles creados. Perdón, hasta 4 subniveles. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a activar el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a activar? Voy a decir, bueno, el primer subnivel va a ser pasillo. El segundo subnivel va a ser anaquel. Y el tercer subnivel va a ser altura. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner pasillo, anaquel y altura. ¿Ok? O mejor no, pasillo, estante. Vamos a poner estante mejor. Pasillo, estante y altura. Para que no se confundan las iniciales. Entonces ahí ya yo he creado los subniveles del sistema. ¿Ok? Entonces es sencillo porque yo básicamente tengo que entrar y crear. Ahora lo que tengo que hacer es decir cuántos pasillos tengo, cuántos estantes tengo y cuántas alturas puedo tener. Esto es muy importante porque puede ser que si usted tiene muchas bodegas o diferentes bodegas con diferente configuración, hay que estar pendiente porque hay que crear el máximo de los pasillos, los estantes y las alturas para poder que cada almacén pueda tener su cantidad necesaria de pasillos, estantes y altura. ¿Cómo hacemos eso? ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahí es que nos vamos a ir al código de subnivel. Y aquí ya tenemos creado el pasillo, el estante y la altura. Vamos a ir de nuevo a ubicación y vamos a ubicación. Modificación. Era pues aquí códigos de subnivel de almacén. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ven que tengo pasillo, estante y altura. Acá yo voy a definir hasta cuántos pasillos pueden haber, hasta cuántos estantes pueden haber y hasta cuánta altura puede haber. Eso es lo que voy a definir aquí. Entonces, en este caso, digamos que, ¿sabes qué? Yo voy a crear P1, pasillo 1, P2, pasillo 2, P3, pasillo 3. Ya con esto, lo que yo estoy diciendo es que en mis almacenes pueden haber hasta 3 pasillos. Es lo máximo que puede haber. Si necesito más, bueno, creo más. ¿Ok? En estantes voy a decir más o menos lo mismo. E1, estante 1, E2, estante 2 y E3, estante 3. Ahí lo que estamos diciendo es que pueden haber hasta 3 estantes. ¿Ok? Y de último, la altura. A1, A1, altura 1, o nivel 1, por decir así. A2, nivel 2, y A3, nivel 3. ¿Okay? Con esto entonces ya terminamos de definir cuánto puede haber en nuestro mapa. Puede haber 3 pasillos, 3 estantes y hasta 3 alturas. No es necesario que todos los almacenes tengan la misma cantidad de pasillos, estantes y alturas, pero sí es importante crear hasta el máximo de pasillos, estantes y altura para poder que se pueda crear todo en el sistema. ¿Okay? Entonces ya con esto tenemos creado los campos de subnivel y tenemos creado los subniveles dentro del sistema. Ahora, lo que toca es crear dentro del almacén cada una de las ubicaciones. En este caso, vamos a agarrar el pasillo 1, crearle todas las ubicaciones de todos los estantes y de todas las alturas. Igual el pasillo 2 y el pasillo 3. ¿Cómo se hace eso? Eso no se hace uno a uno. Hay una parte para hacerlo. Y se llama gestión de ubicaciones. En gestión de ubicaciones, yo puedo generar todas esas ubicaciones de un solo tiro. No tengo que estar creándolas una a una. Hay que tener cuidado porque puede pasar, y eso yo lo he visto cuando hemos mapeado algunas bodegas de clientes, que por ejemplo, si tú tienes en el estante, en el pasillo 1, en el estante 1, tienes 3 alturas, pero por alguna razón
en el bin que sigue no tienes 3, sino que nada más tienes 2. Hay que tener cuidado ahí. Porque si lo creas todo, lo va a crear todo igualito, pero después tienes que ir, o sea, que esta altura realmente no existe y hay que ir a inactivarla. Porque por alguna razón por ahí pasa una viga o algo y entonces ese espacio o esa altura está desactivado. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. En este caso vamos a generar, por ejemplo, el almacén 2. Ya sabemos que ese fue el que acabamos de crear. Vamos a crear desde el pasillo 1 hasta el pasillo 3. ¿Okay? Vamos a crear desde el estante 1 hasta el estante 3 y desde la altura 1 hasta la altura 3. Básicamente estamos creando todas las ubicaciones posibles dentro de este almacén. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí podemos decir una serie de ítems que podemos agarrar y ponerle a cada uno, pero eso se los voy a explicar ahora cuando ya hayamos creado las ubicaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, ya la tenemos ahí y simplemente le doy OK. Él me va a dar un resumen de todas las ubicaciones que él va a crear. Si ven, todas empiezan con 02 porque es el almacén 02. Todas las de pasillo 1, todas las de pasillo 2, estante 1, 2 y 3, altura 1, 2 y 3. Ahí ven, él va a crear todas las ubicaciones dentro de ese almacén. Con eso yo simplemente le doy generar y él me crea las ubicaciones. Es muy sencillo de hacer. Ya con eso el sistema ha creado las ubicaciones. ¿Cómo yo me doy cuenta que ese almacén tiene ubicaciones? Si yo le doy OK, perdón, ya aquí ya lo creé. Yo le doy OK, vamos a ver de nuevo, por ejemplo, si me voy a almacenes, de vuelta, ustedes se van a dar cuenta que el almacén 02 ya tiene 28 ubicaciones creadas. Acuérdense que hace un ratito nada más tenía una. Entonces ya aquí tú tienes tus 28 ubicaciones creadas por sí, para que lo vean. Entonces, es muy sencillo de hacer. Lo que a veces es difícil es que tienes que mapear tu bodega. Entonces ahí es donde la gente puede perder un poco de tiempo, ¿no? Oye, ¿cómo quiero mapearla? ¿Cuántas alturas quiero poner? ¿Cuántos pasillos tengo? Si quiero usar pasillos, si quiero usar estantes. A veces esas son cosas que demoran, pero una vez ya tú tienes eso listo, tú básicamente creas tus ubicaciones de una manera muy sencilla como lo acaban de ver aquí. ¿Okay? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a explicarles un poquito cómo yo puedo hacer o empezar a usar esas ubicaciones. ¿Okay? Ejemplo muy sencillo. Vamos a cerrar aquí y vamos a entrar voy a crear un artículo que no tengo. Voy a crear un artículo en específico. ¿Ok? Voy a crear un artículo que sea de inventario, obviamente. Artículo de webinar. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí un precio para no dejar $100. Y aquí en el inventario, en el manejo del inventario, miren que voy a hacer algo. Uno, voy a decir que ese artículo solamente, o no solamente, sino que ese artículo quiero que se maneje por defecto en esta bodega. Eso se hace en fijar como estándar. Eso se los mostré, si no me equivoco, en el día 1. Entonces, fijar como estándar y lo creo. Ya ahí ese artículo está creado y está por estándar en esa bodega. Pero yo quiero ir un poco más allá y yo quiero decir, este artículo yo quiero que siempre me lo guardes en este lugar en específico. O sea, tiene una ubicación por defecto. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí básicamente ya tengo el almacén y cuando entro en ubicación por defecto, vamos a decir que este siempre va a ir en el almacén 2, en el pasillo 1, en el estante 1, en la ubicación 1. Ahí es donde quiero que esté. Y yo le doy seleccionar y lo actualizo. Esa ya sería su ubicación por defecto. Al agarrar un artículo y decirle, aquí yo quiero que tú me pongas ese artículo, entonces ya el sistema lo pondrá ahí por defecto. Si yo lo quiero forzar a que solamente esté allí, entonces yo le pongo ejecutar ubicación por defecto estándar. Si yo hago eso, este último check que dice aquí, entonces ya yo no voy a poder meter este artículo en ningún otro lado, solamente lo voy a poder meter ahí. Y tienen que tener cuidado porque si este artículo llegase a desbordar la capacidad del bin, entonces tienes que moverlo a otro artículo, a otra ubicación. Y si lo tienes ahí en ejecutar ubicación por estándar, no te va a dejar. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo es esa operación. Pero para que vean, yo entonces lo que hice fue agarré este artículo, lo creé, le puse que ese artículo iba en la 02, en la bodega 02 por defecto,
y le dije que siempre va a ir en el pasillo 1, en el estante 1, en la altura 1 del almacén 02 y que ejecute por efecto esa ubicación. O sea, solamente puede ir ahí. ¿Ok? Vamos a ver algo. Entonces, si yo vengo acá y vamos a suponer que voy a comprar este artículo, vamos aquí a factura de proveedores. ¿Ok? Vamos a comprarlo. Vamos a suponer que vamos a comprar este artículo, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a ver, creo que debe estar aquí. Sí, aquí está. Bien, vamos a suponer que voy a comprar 100 tras $20. Miren que él automáticamente, aquí hay una columna que se llama asignación de ubicación. Él automáticamente ya sabe para dónde va. Ya, si yo no hubiera tenido esa configuración, eso ahí en asignación de ubicación hubiera sido 0, porque él no hubiera sabido a dónde va ese artículo. ¿Okay? Entonces, si yo entro aquí, van a ver que ya él por defecto tiene asignado la ubicación que yo le dije. Entonces, ya ahí si tú configuras eso, básicamente el sistema va a saber siempre dónde va el artículo, dónde entra y dónde sale. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo creo aquí, fecha de contabilización, disculpen, vamos a crearlo, ya está creado. Si yo regreso y entro al artículo, se va a dar cuenta ahora que en datos de inventario tengo 100 y me dice que lo tengo en la primera ubicación, es esta. Antes esto estaba vacío porque nunca había entrado ese artículo. Ya entró, o sea que ya sabe que la primera ubicación donde entró es esa. ¿Ok? Bien. Hasta ahí es muy sencillo, porque básicamente ya lo que hice fue crear un artículo, agarré las ubicaciones y le puse a donde quería que fuera. Eso es muy sencillo de hacer. Preguntas hasta ahí. Bueno, no veo ninguna pregunta en el chat, así que vamos a seguir mientras a ver si a ustedes se les ocurre alguna pregunta. Cosas que puedo hacer ya para que sean cosas un poquito más avanzadas. Bien, si yo entro aquí a la ubicación, hay cosas que yo puedo hacer dentro de la ubicación. Yo puedo decir ciertas restricciones que quiero que el sistema maneje. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿tú sabes qué? Yo no quiero que usted tenga más de 100 artículos en ese bin. ¿Ok? Esa es una restricción. Es una restricción porque yo sé, por ejemplo, que en ese espacio no caben más de 100 de ese artículo. Entonces yo puedo agarrar ese bin y moverlo de que no puedo meter más de cierta cantidad allí. Esa es una restricción. ¿Ok? Vamos a ver, aquí alguien me pregunta algo. Si ese mismo artículo lo compro para envío directo, ¿cómo quedan las ubicaciones? No necesita ubicaciones si es envío directo, porque a la hora de envío directo, él no va a pasar por tu inventario. Tú lo compras en el proveedor y el sistema asume que lo vas a enviar directamente hacia el proveedor, perdón, hacia el cliente. Entonces, realmente en ese caso, si compras ese artículo, tienes que asegurarte de cambiarle el código del almacén. Miren que en este caso yo le puse un almacén por defecto, o sea que cada vez que yo voy a comprar o vender ese artículo, él me va a traer que es el 02. Pero si yo hubiese creado un almacén 03 de envío directo, entonces cuando creo la compra, le cambio el código de almacén. ¿Okay? Así que tengan cuidado con eso porque si quieren cambiarle el almacén, tienen que estar pendientes a la hora de comprarlo y de venderlo. ¿Okay? Bien, entonces una de las restricciones que les comentaba era que puedo tener, por ejemplo, la cantidad máxima, incluso también puedo tener peso máximo si tengo seteado el peso en el artículo. Entonces vamos a ver un poquito este setting para que vean un poquito cómo es. Si yo entro aquí y yo le pongo que quiero la cantidad máxima, tengo que asegurarme que dentro del almacén, en las ubicaciones, tenga puesto esto. Si yo seteo la ubicación para que tenga una cantidad máxima, pero no seteo que que el almacén en general recibe hasta la cantidad máxima, no sirve de nada. ¿Okay? Entonces ahí tienen que tener cuidado. Si yo pongo ahí y yo pongo recibir hasta cantidad máxima y actualizo, entonces él debería de entrar en efecto. Tengo que tener esas dos combinaciones de cosas. La ubicación y la ubicación almacén en general tiene que estar seteada para ubicación máxima. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un breve ejemplo aquí muy sencillo. Vamos a duplicar esta misma factura.
el día de hoy, son 100 más. Y miren algo, ya él no me asigna ubicaciones por defecto. Recuerden que hace un ratito, él automáticamente me agarró las 100 y me las asignó. Ahorita no puede. ¿Por qué? Si yo entro aquí, por ejemplo, me va a decir, ve, yo la única ubicación que puedo seleccionar es esa. Pero el problema que tengo con esta ubicación es que esa ubicación ya está llena. ¿Ve? Me dice, la cantidad asignada provoca que la ubicación exceda su cantidad máxima. ¿Qué quiere hacer? ¿Continúe utilizando o continúe asignando la misma cantidad? Ya ahí el sistema te está diciendo, oye, te estás pasando de la cantidad que cabe allí. ¿Okay? Entonces, eso es importante que sepan. Pero otra cosa que tienen que notar es que yo no puedo, si ustedes notan aquí, si borro esta ubicación, yo no puedo escoger otra ubicación que no sea esa. Y eso es porque yo le dije al sistema, este artículo solo y solo puede ejecutarse en esta ubicación. Entonces eso hace que el sistema lo tranque y que yo no pueda escoger otra ubicación más, porque ya yo le dije al sistema que eso era lo que yo quería hacer. ¿Okay? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque si regresamos aquí, vemos acá, nosotros sí tenemos activado la ubicación estándar que se ejecute. Entonces eso tranca ese proceso. Así que hay que tener cuidado. Si yo digo, no, tú sabes que tengo mucho de este artículo, no cabe en un solo bin, tengo que usar otro bin, bueno, entonces quite ejecutar la ubicación por estándar para poder que te deje seleccionar otras transacciones y volvemos a intentarlo. ¿Okay? En este caso vamos a regresar, vamos a volver a duplicar esa misma transacción. Son 100. No me deja, perdón, no trae asignación por defecto. Si ustedes ven, todavía no trae asignación por defecto, pero ahora sí puedo seleccionar las otras ubicaciones. Entonces, esto es importante porque a veces se me tranca a la gente de que, oye, es que no puedo seleccionar más de una ubicación, tengo el artículo ahí, ¿qué hago? Es porque lo tienes obligado al sistema a que use una sola ubicación. Entonces, no, el sistema básicamente no puede. En este caso ya yo lo desbloqueé para que me cogiera otra ubicación y en este caso entonces voy a asignar esta. Y aquí hay un botón que se llama asignación automática, que ahorita les voy a explicar un poquito más cómo es. Si yo agarro esa asignación y le pongo restante, él va a agarrar los 100 que tengo ahí pendientes y me los va a asignar a la ubicación donde va. Y actualizo, le doy OK y creo la... Ay, perdón, no le puse precio, disculpen, $20. Y creo la ubicación. ¿Ok? Perdón, creo la compra. Si regresamos al artículo, van a notar ahora que en el inventario esto se pone como celeste. Eso significa que ese artículo está en más de una ubicación. ¿Ok? Entonces aquí siempre la pregunta es, ¿y cómo yo sé dónde está ese artículo? Bien, muy sencillo. Simplemente si yo quiero saber dónde está este artículo, clic derecho y listado o lista de contenidos de ubicación y él te va a decir a dónde está. ¿Okay? Entonces él te va a decir, tiene 100 en la altura 1 y tiene 100 en la altura 2. Todos están en pasillo 1, en estante 1 del almacén 2. ¿Ok? Entonces es muy sencillo saberlo. Así que ahorita entramos un poquito más en el tema de los reportes, pero para que sepan que una vez yo activo varias ubicaciones en un solo artículo, él se va a poner aquí celeste. ¿Okay? Bien, ¿qué otras cosas puedo hacer con las ubicaciones? Si ustedes entran aquí, ven que hay un poco más de restricciones. Ya les hablé de la restricción máxima. Esa es una restricción muy sencilla. Les hablé de la restricción de peso, sí, agarro y le meto el peso del artículo. Pero también puedo agarrar y decirle a la ubicación que tengo una restricción de artículo. Solo un artículo en específico, solo un artículo individual, solo un grupo de artículos, solo un grupo de artículos individual. ¿Qué significa eso? Un artículo en específico es que solamente este artículo puede ser. Vamos a ver, generalmente siempre lo va a colocar cerca del artículo asignado ya lleno. Bueno, eso es una pregunta interesante. Si generalmente siempre voy a colocar el artículo en cerca del artículo o de la ubicación que ya está lleno. Eso depende del manejo de la bodega de ustedes. Ustedes pueden definir a dónde lo quieren poner. Yo seleccioné
ese fui yo el que lo seleccioné, no lo seleccionó el sistema. El sistema sí no va a ser como una serie de dónde va a ir mejor. En ese caso tú lo tienes que seleccionar. Ahorita yo les voy a hablar un poquito de las prioridades, de cómo el sistema, si yo no le digo, cómo el sistema puede saber a dónde ponerlo. En este caso, este es un artículo completamente nuevo, por ende el sistema no tiene ninguna historia a dónde ha ido. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de cómo es. Pero en este caso yo asigné dónde va. Pude haberlo asignado en el otro lado de la bodega si hubiera querido. O sea, no es que tiene que ir siempre cerca. ¿Ok? Depende del manejo de la bodega de cada uno. En el caso de restricciones es que yo quiero decir solamente puede ir este artículo, solamente puede ir un artículo individual. ¿Qué significa que solamente puede ir un artículo individual? Que si ya yo metí el artículo 63, ya yo no puedo meter otro artículo ahí. O sea que básicamente nada más puedo tener un solo tipo de artículo, un solo artículo en esa ubicación en ese momento. ¿Okay? Un grupo de artículos en especial, es decir, aquí solamente entran tornillos, aquí solamente entran, qué sé yo, aspiradoras. Y uno selecciona el grupo de artículos que tenga. ¿Ok? Y un solo grupo de artículo individual significa que ya ha entrado un grupo de artículos y solamente puede haber ese grupo de artículos en esa ubicación, en ese momento. ¿Ok? Restricciones de unidades medidas, por ejemplo, puedo decir solamente vayan cajas, paquetes, pallets, etcétera. Eso puede ser una. Restricción de lotes es que solamente quiero que vaya un solo lote en esa ubicación, esa es otra. Y de transacciones también se puede, y es importante, porque de transacciones yo puedo decir, ¿sabe qué? Todas las transacciones solo de entrada, transacciones solo de salida, todas excepto transacciones de traslado y recuento. ¿Qué puede ser eso? Transacciones de entrada, es decir, solamente puedo meter aquí cosas que estoy comprando, o sea, que van entrando al sistema, pero no puedo vender o sacar desde allí. ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo de eso puede ser una ubicación donde yo quiero que entre la mercancía por defecto, la quiero limpiar o revisar o reempacar o lo que yo quiera, y de ahí una vez la termino, entonces la muevo a su ubicación final, que sería su ubicación de salida. En esa ubicación, entonces yo puedo decir, allá solamente van a haber ubicaciones de o transacciones de salida. Y también puedo tener todas excepto traslados, porque puedo tener que ubicaciones temporales donde solamente voy a mover temporalmente mercancía para dejarla ahí un rato porque no tengo espacio y luego simplemente la muevo a su ubicación final. Entonces, para eso puedo usar todas excepto transacciones de traslado para poder mover mi mercancía alrededor. Entonces, esas son algunas de las transacciones que puedo bloquear en el momento de hacer de setear las ubicaciones. Otra cosa importante, y atendiendo un poco la pregunta, es que yo puedo decir si, por ejemplo, yo no tengo un setting establecido de ubicación por defecto, yo puedo darle al sistema un poquito de inteligencia, decirle, bueno, si yo no tengo seteado por defecto dónde va este artículo, cuando yo reciba el artículo, quiero que lo pongas en la última ubicación que se recibió, en el caso de que se haya recibido, en la ubicación actual del artículo, en el caso de que haya, o en la ubicación actuales e históricas de ubicación del artículo. ¿Eso qué significa? Si yo no le pongo por defecto y ya yo en algún lugar lo guardé en un lugar, el sistema sabe. Y el sistema va a saber que, bueno, si no tiene por defecto, él lo va a meter en el último lugar donde se recibió o donde haya o históricamente donde ha habido en de ese artículo dentro de la bodega. Entonces, respondiendo un poquito ahí el tema de la pregunta de cómo el sistema sabe, bueno, si yo no le defino por defecto, puedo darle un poquito de propiedad al sistema para que él defina dependiendo de la historia del movimiento de ese artículo. De la misma forma, a la hora de salida, si yo no tengo una ubicación por defecto, puedo hacer que el sistema tenga una forma de entender cómo va a sacar de las posiciones donde hay el artículo. Ejemplo, orden de código de clasificación alternativa, que eso significa que él va a ir por el código, o sea, que va a ir tomando la numeración alfanumérica de los códigos y va sacando en ese orden. Cantidad descendente
es que va de más a menos. Cantidad ascendente es que iría de menos a más. O sea, del que menos tiene al que más tiene. Cantidad ascendente, ubicación individual preferente, es que arrancaría igual ascendentemente, pero con una ubicación por defecto. FIFO sería first in, first out, o sea, el primero que entró es el primero que sale, y LIFO sería last in, last out, o sea, el último que entró es el primero que sale. Entonces, como ven, el sistema puede, si yo no le pongo una ubicación por defecto, el sistema puede ayudarme un poco a entender de dónde tiene que sacar y a dónde tiene que poner, dependiendo de la historia que haya tenido ese artículo. ¿Ok? Bien, no hay más preguntas, así que sigo con el punto. El otro punto que tenemos es que una de las cosas que sucede mucho aquí es el manejo de la ubicación como tal. ¿Por qué? Puede ser que no sea tan fácil en ese momento establecer dónde finalmente va a ir el artículo. Porque, no sé, recibiste un contenedor lleno de artículos y en ese momento no estás seguro de dónde lo vas a guardar. Estás tratando como de organizar toda la mercancía, entonces llevarlo a su lugar. Si ese es el caso, uno puede activar ubicaciones receptoras. Activar ubicaciones receptoras no es más que decir, tú sabes que toda la mercancía que recibo la voy a mandar a esta ubicación de recibo, que a veces en ciertas bodegas, en ciertos 3PL he visto que hay como jaulas. Jaulas donde llega el camión y toda la mercancía se guarda ahí mientras se está descargando, como para revisarla, contarla, etcétera. Y de ahí entonces el sistema lo agarra y tú las vas moviendo a su ubicación final. Eso es una ubicación receptora, esta que está aquí. Y esa ubicación receptora, si yo la activo, básicamente lo que me va a pedir es que active la ubicación receptora y tengo que decir cuál es la ubicación receptora. En este caso, por ejemplo, esta, la E1A1, esa puede ser una ubicación receptora. Entonces, con eso yo lo que puedo hacer es que toda la mercancía que voy recibiendo la voy a guardar en una ubicación receptora. De ahí veo qué quiero hacer con ella, la limpio, la reempaco, lo que sea, y luego la traslado. ¿Cómo la traslado? Entonces, es una de las transacciones más comunes, que es que aquí en inventario, van a ver, tenemos una operación que se llama transferencia de stock. Transferencia de stock es donde yo puedo trasladar de un lado al otro. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Desde la 02 a la 02, por ejemplo, yo puedo agarrar ese artículo, en este caso este que tengo aquí, que es el del webinar, y yo puedo decir hacia dónde va. ¿Sabes qué? Yo voy a agarrar 50, voy a trasladar 50 desde la ubicación 1, aquí hay la 1, voy a agarrar 50 porque esa ubicación ya sabemos que tiene un máximo, ¿ok? Y voy a pasarlo a la ubicación 2. En este caso voy a agarrar la 2, o incluso puedo escoger otra si yo quiero. Es más, voy a escoger otra para que vean ahí ese caso. Vamos a coger la 3. Y vamos a pasar esas 50 para allá. Incluso las puedo dividir. Puedo agarrar 25 en la 3, por decir algo, y voy a agarrar al lado y voy a poner 25 más. ¿Ok? Y ahí estoy como que dividiendo. Y con eso hago un traslado. Ya con eso tengo aquí, miren que aquí me dice, se pone moradito, celestito de vuelta. Eso es porque ya él sabe que estoy usando más de una ubicación. Creo. Y con eso trasladé stock. Entonces, esta es una operación que se vuelve muy común, porque si yo empiezo a usar eh, ubicaciones receptoras y quiero mover el artículo a su ubicación final, esta sería la forma de hacerlo. ¿Okay? Muy sencillo, porque ya una vez yo tengo esto, si quiero volver a ver dónde tengo este artículo en inventario, clic derecho, listo de contenido de opción, y ahí lo van a ver. Miren que ahora tengo 4 ubicaciones. Agarré de aquí 50 y me moví 25 y 25 a estas que están acá. Entonces, muy fácil de mover esa ubicación si lo hago de esa forma. Ahora, este reporte que están viendo es un reporte que cambia de objetos. Por ejemplo, si yo lo tengo aquí en lista, pero también lo puedo ver de manera jerárquica. Manera jerárquica es que me va a poner como una jerarquía donde yo pueda ver el artículo. En este caso, nada más tengo un solo almacén para ese artículo. Si tuviese más almacenes, aquí me saldría
cada almacén. En este caso, en un solo pasillo tengo en 2 estantes diferentes, en 3 alturas diferentes, en 4 ubicaciones diferentes. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ver ya cómo esto transacciona de una manera muy sencilla. El tema es que hay que estar muy pendiente del movimiento de los artículos. Realmente esto no es complicado. Si ustedes han visto, es muy sencillo. Simplemente hay que mapear bien la bodega. Pero lo difícil de esto es mantenerlo actualizado. Que la gente saque de donde tú dices que tiene que sacar o donde el sistema dice que tiene que sacar, que la gente guarde el artículo donde tiene que ir. Eso es lo complicado. No es un tema complicado en temas de sistema, sino es un tema complicado en temas de operación. Complica un poco más la operatividad de la bodega, que la gente realmente tome la cultura de guardar las cosas donde va. Otra cosa que se puede hacer de aquí muy sencilla es, oye, yo quiero saber en esta primera ubicación todos los registros contables que he tenido. Y si ustedes ven, yo selecciono ahí y aquí tengo lista de registros contables y el sistema me va a decir todas las transacciones que yo hice. Y ya aquí ustedes pueden ver, tengo una factura de compra por 100 en $20 cada uno y después tengo un movimiento de inventario que saco 50 a $20 cada uno. Entonces es muy fácil desde aquí verlo. Dice, tenemos una pregunta. Para mí y para el inventario debe salir 4 veces en el listado si es su ubicación cierto. Para mí y para el inventario debe salir 4 veces en el listado si es por ubicación cierto. Entendería yo que lo que quiere preguntar es que si debe salir 4 veces. Y en efecto, aquí sale 4 veces. Porque está en 4 ubicaciones diferentes. En este caso, en este reporte, sale 4 veces porque yo lo tengo, porque es un listado de contenido por ubicación. Entonces sale 1 por ubicación. Si yo comprimo aquí y lo veo por almacén, veo que nada más tengo una sola línea. Pero donde yo abra esto y abra el pasillo, ven que aquí tengo en los 2 estantes, o sea que tengo 2 líneas, porque tengo 175 en el estante 1 y tengo 25 en el estante 2. Si abro el estante 1 me va a salir 3 líneas porque tengo en 3 diferentes ubicaciones de ese estante piezas de ese artículo. Tengo 50 en el 1, 100 en el 2 y 25 en el 3. ¿Okay? Bien, cosas que se pueden hacer desde aquí, también muy sencillas. Puedo agarrar y hacer traslados de stock. ¿Okay? Reaprovisionar ubicaciones. En este caso no tengo aquí, pero por ejemplo, reaprovisionar ubicaciones puede ser muy sencillo. Lo mismo que hice hace un rato, nada más que él ya lo tiene como configurado automáticamente. Desde aquí lo puedo hacer. Tú sabes que agarra de aquí y mueve hacia acá. Desde aquí, desde este artículo, con esto lo puedo hacer. Reaprovisionar ubicaciones. ¿Okay? Bien, eso era todo. No era, como les comentaba, no era un webinar muy largo. Es algo sencillo de trabajar. Es un poco más el tema del manejo, que realmente el manejo en el sistema lo hace muy sencillo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Mientras ustedes deciden si tienen alguna otra pregunta o no, vamos a pasar aquí rápidamente a dónde está nuestra información de... Déjenme aquí mover esto. Bien, información para que sepan sobre esto. Nosotros en nuestro manual, en el manual no está muy cubierto el tema de ubicación porque es un tema ya un poco más como avanzado, pero sí está el tema de las bodegas y cómo traer las bodegas y eso, así que eso lo pueden ver en nuestro manual en soporte, en la sección de soporte de bodega.com. Siempre recuerden que tienen la página de help.sap.com. Es un sitio gratuito, no necesitan registrarse. Ahí pueden encontrar toda la documentación de todos los productos de SAP. En este caso estamos hablando del SAP Business One 9.3. Están todos los idiomas, inglés, español, etc. Y ahí van a encontrar mucha información. Y una de las cosas que me gusta de ese sitio es que está ordenado por el menú. El mismo orden que tiene el menú principal, el mismo orden tiene ese sitio y sí que pueden ser fácilmente encontradas las pestañas que quieren ver. Dice, hay una pregunta, una consulta. Si ya tengo artículos creados, no puedo darle ubicación en el almacén, ¿cierto? No, usted puede darle ubicación en el almacén. El tema es que lo más seguro que te va a pasar en ese caso
Si ya tú tienes creado el artículo y ya lo tienes en un almacén, pero el almacén no tiene ubicaciones, lo que va a suceder es que cuando tú les crees las ubicaciones, el sistema automáticamente va a mandar todos esos artículos a la ubicación por defecto. ¿Se acuerdan que el sistema, cuando yo creé el almacén, le creó una ubicación que decía ubicación del sistema? Eso es por eso, porque si yo activo las ubicaciones, el sistema va a agarrar todo lo que hay por ahí y lo va a meter en esa ubicación. Y luego te toca a ti entonces mover de esa ubicación a la ubicación final. Entonces sí puedes crear las ubicaciones cuando ya tienes cosas en el almacén, solamente que todas van a quedar en una ubicación por defecto. Antes de hacer cualquier tipo de cosas con las ubicaciones es muy importante arreglar bien la bodega. Arreglar bien la bodega, mapear la bodega bien, tener bien claro eso que les digo de pasillo, anaquel, altura, bin. Es importante que eso que esté. Y otra cosa muy importante también es rotular la bodega, rotular qué es cuál es el pasillo 1, porque a veces la gente se confunde, bueno, el pasillo 1 es este o el otro, cuál es el anaquel 1, cuál es la posición 1, eso es muy importante y eso tienen que hacerlo antes de hacer cualquier cosa acá. Y como les comentaba sobre el tema de la documentación, también tenemos en nuestro canal de YouTube información sobre diferentes videos de cómo hacer cosas. No recuerdo si las ubicaciones son una de ellas, pero hay mucha información ahí de cómo hacer diferentes tipos de transacciones. Bien, esa era la última pregunta que teníamos. Entonces, como ya saben, vamos a seguir teniendo diferentes webinars durante esta semana y lo más seguro la otra que viene. Constantemente vamos a estar enviando recordatorios y cada semana vamos a actualizar en nuestro portal en voyala.com/capacitación. Vamos a estar actualizando cuáles van a ser los webinars que vamos a dar. Los de esta semana, bueno, el de hoy era bodegas, el que sigue es presupuesto y el de la otra semana, o sea, el martes, vamos a dar, si no me equivoco, son activos fijos. ¿Ok? Bien, entonces les agradezco mucho por haber venido y estar prestando atención aquí en nuestro webinar y cualquier duda saben que estamos a la orden. ¿Ok? Bueno, hasta luego. ¿Eh?